Buenos días, soy Isabel, codependiente en recuperación. Gracias. En este momento me siento ansiosa, nerviosa, con todos los temores aflorándome, o sea, perfecto para hablar de los miedos. Y muy honrada de por primera vez ser invitada como oradora a un grupo de CODA. eh, sí, como oradora, sí. Bueno, me habían invitado a compartir mi experiencia para CODA en español virtual, eh, pero es la primera vez en mi grupo base, CODA Armonía, que estoy como oradora, y pues es un honor. Y es muy grato para mí poder compartirles mi experiencia, fortaleza y esperanza, que es lo que he aprendido en este grupo. Eh, Pensando en cómo iba a empezar esta charla, eh, recuerdo un eslogan que casi que lo recuerdo a diario, uno de los eslogans de CODA que es hágalo fácil. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a empezar a hablar del miedo? Y lo primero que se me ocurrió es pues empezar por el principio, que es cómo llegué a CODA. Para mí, cuando pienso en mi proceso de recuperación, siempre es muy importante, ha sido muy importante acordarme cómo fue ese primer día de CODA, porque realmente las motivaciones que yo tenía el primer día que entré al grupo se han transformado muchísimo. Entonces, yo llegué a un grupo de codependientes anónimos porque al grupo al que yo llegué el primer día no fue CODA Armonía. Llegué por un motivo que llegamos muchos a los grupos de CODA y es por problemas sentimentales. Entonces yo acababa de llegar de Argentina, de ir a conocer a un hombre que había conocido en internet, 12 años menor que yo, y yo pues me fui supuestamente a encontrar el amor. Y estando en Argentina, cada día, ahora sé que era mi poder superior, me enviaba algunas señales y el último día me mandó la estocada final, que fue darme cuenta que estaba involucrada con un alcohólico. Eh, Ese día que me enteré de eso, yo estaba en el aeropuerto de Córdoba, Argentina, y me metí al baño a llorar, victimizada. Me metí al baño a llorar y no podía llorar. O sea, yo me vi al espejo y yo apretaba los ojos y trataba de llorar y no me salían lágrimas. Y una voz interna, que ahora sé que es la voz de mi poder superior, me dijo como, bueno, eh, ¿este qué es? ¿El quinto, sexto adicto disfuncional con el que te involucras? O sea, ¿el problema es de ellos o es tuyo? Entonces, esa pequeña cosa que no me dejó llorar, me dijo, no, el problema es mío y voy a buscar, voy a tratar de encontrar ayuda. Yo no, como la mayoría de personas, pues los grupos anónimos los había visto en las películas, no tenía ni idea de esto, no era la opción que había pensado, yo había pensado ir donde una psicóloga, güey. Llegué a Colombia, hablé con este hombre, yo, en la arrogancia le dije como, ay, mira, ponte las pilas porque yo lo que vi en este viaje fue un adicto. Y él me dijo, sí, yo soy un adicto, soy alcohólico, puedo consumir cualquier sustancia, pero mi sustancia es el alcohol. Estuve un año limpio porque asistí a AA y se agarró a hablar de AA y hablaba de una manera como con una esperanza y, y una nostalgia de la ayuda que había tenido y la había soltado, de la mano que había soltado, que mientras él me hablaba yo dije, debe haber un grupo de alcohólicos anónimos para personas como yo, que no tiene problema con las sustancias, pero que consume personas. Entonces, me puse a buscar, alguna vez alguien, yo había oído hablar la palabra codependiente, en ese momento creía que codependiente solo era una persona que estaba cerca a alguien que tenía problemas de adicción a alguna sustancia. Y encontré codependientes anónimos, un grupo cerquísima a mi casa, llamé, eso era un domingo, llamé el lunes al teléfono que estaba ahí,
me dijeron, sí, hoy en la noche a las 6 de la tarde tenemos reunión. Fui a mi primera reunión de CODA. Esto lo recuerdo porque cuando yo entré y oí que venimos a relaciones, a construir relaciones sanas, yo me imaginaba que después de unos tiempo en CODA yo iba a estar con el príncipe azul, que eso iba a encontrar el amor de mi vida, que esto me iba a quitar como esa maldición que tenía encima de, de involucrarme con adictos. Y hoy, 3 años y medio después de ese día, resulta que esa necesidad que para mí en mis análisis que he podido hacer en el grupo de la relación amorosa está muy impuesta social y culturalmente, es como lo último en mi lista. Y trabajando los pasos, trabajando el programa, me di cuenta que tenía unos comportamientos codependientes recurrentes a diario en mi vida, en cómo me relacionaba con mis amigos, en el trabajo, con la familia. Entonces, esa era como una breve introducción porque me ubica un poco como en la línea del tiempo donde estoy. Como comentaba Clau, a mí se me invitó hoy a hablar sobre cómo superar los miedos porque yo en este año, tras 3 años y medio de trabajar el programa, se me dio lo que se llama milagros de recuperación, que por cierto ese primer día de reunión hablaban de los milagros de la recuperación y que venga que esto sirve. Yo decía, esta gente está loca completamente, o sea, yo no, ¿de qué están hablando? Pues ocurrió un milagro de recuperación. Yo trabajo en medios audiovisuales y mi sueño de toda la vida, desde que estaba estudiando, era ir a hacer documentales, por ejemplo, de sitios arqueológicos, ir a estas ruinas monumentales, ¿sí? Conocer a los científicos que trabajaban en estas cosas. Y mi poder superior me dio ese regalo premiándome porque he sido muy disciplinada y muy juiciosa en el programa. Entonces, aquí voto para los que están empezando el programa, si era cierto lo que me decían, no están locos, el programa funciona, pero yo lo hago funcionar. Si el programa no funciona por sí solo, yo lo hago funcionar si lo trabajo y como decía Adri, si trabajo los pasos, si los estudio y luego los aplico, ¿no? O sea, el programa no es, las reuniones del grupo son para mí, son como el gimnasio, ¿sí? Como que voy y entreno ahí, o como el colegio, voy y aprendo unas cosas, pero las debo aplicar en mi vida diaria. Entonces, ese milagro de recuperación vino también con una información muy importante sobre el miedo. Resulta que a mí me llaman y me dicen, no, que si tienes fechas disponibles para ir a hacer un documental al Chiribiquete. No sé si ustedes saben qué es el Chiribiquete. Ay, nuestras imágenes, por favor. Sí. Bueno, el Chiribiquete es un parque nacional natural, patrimonio de la humanidad que queda en Colombia, en el Guaviare, es el norte de la Amazonía colombiana y ahí hay unos abrigos rocosos, déjalo ahí, sí, déjalo, unos abrigos rocosos, unas grandes paredes de piedra donde los indígenas han pintado la fauna que vive en ese lugar, los espíritus que ellos convocan, escenas de la vida cotidiana, bueno, y es un lugar de muy difícil acceso. De hecho, tengo amigos biólogos, antropólogos y en este momento soy la envidia de todos porque fui al Chiribiquete, o sea, no es fácil ir al Chiribiquete, realmente es un regalo y un privilegio que Dios me dio. Y yo estaba muy emocionada y hablando con el director del proyecto me dice, bueno, y entonces íbamos con el arqueólogo que descubrió las pinturas rupestres del Chiribiquete. No, entonces, por ejemplo, yo le dije, bueno, cuéntame qué es lo que vamos a hacer para yo prepararme. Me dice, no, por ejemplo, un día vamos a grabar al arqueólogo descendiendo la roca, la cual, y para bajar a ver las pinturas. Entonces yo le dije un momento, descendiendo la roca, ¿eso qué quiere decir? O sea, le dije que tengo que bajar con un arnés en rappel y me dice sí. Y yo quedé paralizada. O sea, mi pánico a las alturas ha sido toda la vida.
¿sí? Yo no tengo ningún temor en irme a conocer a otro país, a un desconocido, que ahora, después de años de trabajo, el programa, digo, me salió muy barato, o sea, hubiera podido dar con un loco, hubieran podido violar, robar, qué sé yo, ¿sí? Salió barato y de hecho, para mí ahora esa persona fue un enviado de mi poder superior para que yo llegara a este programa, pero sí tengo pánico a las alturas. Entonces, empieza en mí todo un proceso de horror y dije, no voy a poder. Yo voy a quedar paralizada en medio de esa roca y voy a embarrarla y voy a arruinar todo este trabajo. El permiso para entrar a ese parque llevó años para que aprobaran una expedición, porque la lógica del parque es de intervención cero, o sea, ya ni siquiera va a expedición científica a ver qué hay de flora y de fauna para no intervenir el parque de ninguna manera. Entonces, yo le dije al director, mira, yo te voy a ser honesta, porque he aprendido en el programa a ser honesta y a expresar lo que siento. Dije, mi fobia número uno son las alturas. Yo no sé si yo puedo hacer eso. Le dije, quiero que, él me decía, quiero trabajar contigo, y le dije, a mí me da pánico, piénsalo. Claro, uno en la cobardía le bota la pelota al otro, ¿no? Yo como, piénsalo y decide tú si yo voy o no voy a la expedición. Entré en horror, o sea, ese fin de semana yo no podía parar de pensar en eso, no voy a poder, no voy a poder. Y el miedo, además de paralizar, ayuda a la pereza, ¿no? Entonces yo dije, va, ya, yo no voy a ir al Chiribiquete, yo no puedo hacer eso, yo no voy a arruinar el trabajo. Llamé a un amigo a buscar un reemplazo, empecé a ver opciones para quedar bien en el trabajo. Y eh, voy a dejar la experiencia aquí, ahora continúo. Entonces, preparando esta charla, investigando, descubrí que una de las que casi todos llegamos a los grupos con esta confusión sobre que entre miedo, temor y ansiedad, o sea, que las mezclamos, ¿sí? Entonces, cuando yo me sentía ansiosa, yo decía, es que tengo miedo de bajar la roca. Y es algo que me ha enseñado el programa, es a diferenciar qué es una emoción, qué es un sentimiento. En el sexto paso, con diccionario en mano, uno aprende a saber de esos defectos de carácter, qué son exactamente, y a saber si sí los tengo, si no. Y si no sé de qué se trata lo que estoy sintiendo, pues no hay forma de transformarlos. Entonces, el miedo es natural al ser humano y eso es como muy importante aceptarlo, ¿no? Paso uno, es decir, tengo miedo y esto es natural a mi condición como humano. Y el miedo tiene una función de sobrevivencia que nos ha ayudado a estar aquí, que nos hace personas cautelosas, que nos dice, hey, cuidado. Una característica para no diferenciar si lo que sientes es miedo, temor o ansiedad es que el miedo es externo a mí. O sea, el miedo no tiene que ver conmigo, sino con un factor externo que no, en el cual yo no tengo control. Entonces, por ejemplo, en el caso de la roca, yo tenía miedo, a mí lo que me da miedo en la descendida es que no confío en esos aparatos, porque como buena codependiente soy una persona controladora, quiero tener todo bajo mi control y entonces pues ahí yo no puedo controlar esos aparatos y yo me veía destortillada en una piedra en el Chiribiquete, o sea, tengo un miedo a la muerte, o sea, ahí sí tenía miedo porque es un asunto de sobrevivencia, ¿sí? El temor, el temor es todo lo que mi mente se inventa que puede llegar a suceder. Entonces, asociado a ese miedo a descender a la roca, yo tenía temor de qué iban a pensar mis compañeros de trabajo de que yo no pudiera descender esa roca. ¿Qué iban a pensar si yo me quedaba en la mitad, muerta del susto y arruinaba todo el trabajo? ¿Sí?
Otros miedos no relacionados con mi experiencia, pero que he vivido a lo largo de este proceso en los 12 pasos, y es, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán? Y si yo pongo ese límite y esa persona no me vuelve a hablar. Y si yo dejo a esta persona y nunca más tengo un amor en la vida. ¿Sí? Y si yo hago esto y el otro me rechaza o me abandona o le parece que yo soy tonta, ¿sí? Y sí, y sí, y sí. Entonces el temor es toda una estrategia mental, o sea, el temor sí es interno, no es externo como el miedo, ¿sí? Si ahora empieza a temblar, pues todos gritamos, tenemos miedo porque nos puede pasar algo de supervivencia. Pero el temor son una serie de preguntas que me obstaculizan seguir adelante, ¿sí? Una cosa muy importante es que el miedo y el temor provienen de la ignorancia, ¿sí? Si yo no he vivido la situación o no la conozco, pues es normal que me haga todas esas preguntas. Y la ansiedad se parece mucho a las otras, pero básicamente son los síntomas físicos que toda esa pensadera, todos los temores me generan, ¿sí? Entonces, taquicardia, no puedo dormir bien, tengo sudoración, me duele el estómago, me da soltura, me da estreñimiento, me da dolor de cabeza, tiemblo, me paralizo, ¿sí? Entonces, muchas veces uno dice es que tengo miedo. ¿Y de qué tienes miedo? No sé. Bueno, tal vez no tienes miedo, lo que tienes es una crisis de ansiedad. Para mí, en mi experiencia, la ansiedad la desata el no parar y racionalizar los temores que están en mi mente, ¿no? ¿Qué pasará si, y si esa persona, ay, cómo me gusta, le voy a decir, uy, no, y si me dice que no? Entonces, no hago nada, ¿sí? Y empieza una ansiedad horrible. Entonces, una cosa muy importante es aclarar, porque yo tengo el miedo natural, que es humano, pero necesito como organizar en mi mente y eso me ha ayudado el programa a hacerlo, ¿sí? A organizar cada una de esas cosas. Pasemos de página. Y uno de los temores más grandes es el temor a lo desconocido. Creo que todos lo tenemos, ¿no? Lo desconocido, llámese, la piedra en el Chiribiquete, o sea, cuando a mí me dijeron vamos a descender, yo me imaginaba descendiendo esta pared así, ¿no? Me imaginaba 200, 300 metros de altura. Yo vi todas las fotos del Chiribiquete y me imaginaba los tepuyes más enormes. Yo creía que yo iba a descender ahí. Eh, Eso es como un temor que tenemos generalizado los seres humanos, temor a lo desconocido, a lo nuevo y al cambio. Entonces yo me estaba enfrentando a algo que siempre había querido, pero algo desconocido para mí, que era descender en rappel con una cuerda, estar en medio de la nada, porque otra cosa es, pues, uno destortillarse en Suezca y estar a media hora de Bogotá. Y otra cosa es estar en medio de 4 millones de hectáreas de bosque virgen en medio del Chiribiquete, ¿sí? Eso es otra cosa, como los niños perdidos de la avioneta. Además había pasado eso, ¿no? Entonces toda la información externa, cómo empieza a invadirte, ¿no? El director, que era muy bromista por fortuna, me decía, bueno, te puedes llevar una estampita de Leslie, de la niña mayor, para que te proteja. Entonces, ese era mi temor. Yo pensaba que iba a bajar toda esa escalera. En medio de esta ansiedad y de yo ya estar básicamente renunciando al sueño de mi vida, a un regalo de recuperación que me estaba dando mi poder superior, vean, estuve a esto de renunciar. Empecé a aplicar las herramientas que me da el programa. Pasemos la otra imagen. ¿Cuáles son las herramientas? Uno son los 3 primeros pasos, que es aceptar, pucha, estoy cagada del susto con esto, me muero del miedo, ¿sí? Y aceptar ante otro que tengo ese miedo. Entonces decirle,
a mi superior en ese momento, a quien iba a dirigir, hey, yo nunca he hecho esto y es la fobia más tenaz que yo tengo. O sea, yo soy expedicionaria, a mí me pueden poner a dormir en hamaca en medio de la selva, duermo en una roca, me monto en avioneta, en helicóptero, en lo que sea, pero descender una roca me da pánico. Hablar con una persona de confianza, el programa lo dice, ¿sí? O sea, con la madrina, o yo he aprendido a reconocer personas que de pronto no han hecho el programa, pero que están más evolucionadas espiritualmente que yo, ¿sí? Entonces, hablé con mi compañero mi colega de trabajo de años, a quien yo dije, bueno, si yo voy a rechazar este súper trabajo, pues se lo voy a dejar a mi compañero de trabajo de toda la vida. Le digo, Pipe, me voy al Chiribiquete, pero pasa esto y yo no sé si yo logre superar el miedo. Si yo este fin de semana me sueño estortillada en una roca, te voy a pasar el trabajo a ti, porque él sí, él sí baja en roca y escala y de todo. Y cuando todo está para uno está. ¿Qué me dice mi amigo? Me dice, mira, Isa, yo feliz de ir al Chiribiquete, pero ese trabajo es para ti, te salió a ti. ¿Cómo me vas a decir que no puedes hacerlo? Hágale. Y cuando esté descendiendo esa roca me manda un video. Claro, yo estaba tan ansiosa cuando finalmente lo hice que no hay video, no hay foto, no les voy a poder, no voy a poder demostrarles que sí bajé la roca. Pero a mí esas palabras, y yo he aprendido también que el poder superior se manifiesta en uno mismo, habla en mi intuición, habla a través de las personas que realmente me quieren, ¿sí? Era el poder superior diciéndome como, hey, pero hemos trabajado tan duro, te estoy dando el sueño laboral de tu vida entera, ¿cómo lo vas a rechazar? Y él me dijo, no, mire, o sea, esperemos hasta el último momento, yo estoy en la banca, pero este trabajo es para ti, como no puedes dejar de hacerlo. Y yo ahí empecé a racionalizar y dije, bueno, el miedo también tiene que ver con no tener los recursos necesarios para afrontar lo que se me está presentando. Cuando uno tiene los recursos necesarios, ¿sí? Pues uno tendrá sus precauciones, pero no le da pánico, ¿sí? A mí, yo estaba ansiosa de esta charla de hoy, pero no temerosa porque he dado clase, porque he hablado en público, ¿sí? No era la primera vez que lo iba a hacer, tenía recursos. Pero a veces el miedo es tan paralizante que te hace olvidar que tienes los recursos necesarios. Esta, este espaldarazo de mi amigo me hizo pensar, oye, pero yo hago yoga todos los días, me ejercito, estoy fuerte, el director está gordito, está en la ciudad, nunca hace ejercicio, él va a descender en la roca, ¿cómo no voy a poder hacerlo yo? Esto no puede ser. Y me dije a mí misma, si yo no voy al Chiribiquete, voy a quedar de psicólogo, voy a quedar de terapia, porque va a ser que se me va a presentar el trabajo soñado y yo lo voy a dejar porque no soy capaz de descender en una roca. Entonces busqué a otra persona de confianza, el amigo, otro amigo de toda la vida que iba en la expedición. Y le dije, hey, yo quiero saber cuántos metros vamos a descender. Entonces, ¿cómo voy trascendiendo esos miedos? Primero, racionalizándolos y sabiendo, bueno, tengo miedo, temor o ansiedad o las tres juntas, ¿no? Luego, bueno, ¿cuáles son los recursos que a mí me hacen falta para poder superar ese miedo? Y la gran cosa es enfrentarlo. Entonces, lo llamo y me dice, sí, Isa, vamos a descender, pero me dice la gente de seguridad que no vamos a descender más de 20 metros. Entonces ya ahí yo ya dije, ah, bueno, no son los 200 metros. Hay un tepuy famoso en el Chiribiquete que son dos torres que se llaman Los Gemelos. Yo me imaginaba descendiendo Los Gemelos y quedándome en los primeros 2 metros paralizada así con la cuerda. Entonces yo dije, ah, bueno, 20 metros ya puede ser. El director me dijo, mira, habla
con la persona que va a estar encargada de la seguridad de las cuerdas y todo eso. Y, y él me dijo, mira, el miedo no se va a ir. O sea, yo trabajo en esto y a mí me da miedo descender. Eso me ayudó un montón. Cuando el jefe de seguridad me dice, hey, a mí también me da miedo. Yo dije, porque hay una cosa y es que uno siempre, me he dado cuenta para mí que siempre el miedo tiene que ver con qué dirán otros de mí. Entonces, cuando el otro, que eso pasa en las reuniones de compartir, y es, pero esta persona vivió algo como lo que yo estoy viviendo, y eso empieza a sanarlo a uno y a darle la fuerza para seguir adelante, ¿sí? Cuando él me dice, a mí también me da miedo, pero nosotros llevamos todo el equipo de seguridad para que no pase, y el descenso no es muy grande, no es difícil. Mi otro compañero de trabajo me había dicho, ve a un muro de escalada para que tengas la sensación de estar descolgada y todo eso. Entonces yo le dije al jefe de seguridad, yo voy a ir la otra semana a un muro de escalada, y no sé qué. Y me dijo, eso no te va a servir de nada, porque esa vaina es mental, me dijo. Entonces, sí, más bien medita, o sea, trabájate la mente, porque el muro de escalada no te va a servir de nada. Pero como yo he aprendido que analizo, veo cuáles son los problemas y tomo acción, yo dije, no, yo voy al muro de escalada igual. Entonces, em, la ignorancia alimenta el miedo, ¿sí? Yo estaba, como yo no sabía dónde íbamos, hasta que ya hablo con jefe de seguridad, productor de la expedición, y me dice, solo son 20 metros. Hey, yo también tengo miedo. El director me dice, mira, yo nunca en mi vida he hecho eso. El director es un colombiano que vive en otro país, pero yo ya fui, estuve practicando varias veces en el muro y yo no tengo nada de estado físico. Todo esto es una información que empieza a dejar de darle comidita a ese pánico, ¿sí? Si yo me quedo bloqueada, paralizada, porque cuando uno sufre la crisis de ansiedad y el temor, tiene como dos vías. Y la vía es o la parálisis o la agresividad, ¿sí? O empezar a, por ejemplo, en un momento la tuve, porque yo supe que iba a descender 2 semanas antes de la expedición, y la expedición, yo sabía que iba a tener ese trabajo 2 meses antes de que supiera que iba a descender. Pero ¿por qué no me dijeron antes? No, la culpa es del otro. ¿Cómo no me dijeron antes? Si me hubieran dicho antes, yo ya, mejor dicho, ya hubiera subido y bajado Suezca 3 veces para que no me diera pánico. Entonces, todo eso empieza a decirle al miedo, a ver, dale, agrándate, agrándate más. Entonces, ir y hablar, paso 1, 2 y 3, reconozco que soy impotente a este pánico, entregarle a un poder superior ese miedo y empezar a tomar la acción que a mí me toca, ¿no? En el programa es hacer esa acción o vencer esa ignorancia para dejar de alimentar el miedo, son los pasos 4, 5 y 6. Y es hacer un análisis profundo de qué es lo que está pasando ahí. ¿Cuáles son mis defectos de carácter? ¿Qué es lo que ha pasado en mi historia? Y lo mismo en esta experiencia ejemplificadora, ¿no? Bueno, ¿cuánto es que voy a tener que descender? ¿Cómo va a ser ese descenso? ¿Quiénes son mis otros compañeros? ¿Tengo recursos o no los tengo, no? Fue descubrir, pucha, yo sí tengo recursos para bajar esa piedra. Pasemos a la siguiente. Hablando de esto de que la ignorancia alimenta el miedo, es muy importante ya en nuestro trabajo de recuperación leer. O sea, nosotros tenemos una literatura que condensa experiencias de otros en donde es nuestra materia prima para poder trabajar nuestros problemas, nuestros temores, nuestras limitaciones, ¿sí? Entonces no es solo venir, como decía Adri, verter las cosas que tenemos malas, sino estudiar, aplicarse, ¿no? ¿Cómo venzo el miedo? Aplicándome.
desde el programa, que es aplicándome, haciendo mis pasos, ¿sí? Y siempre uno oye hablar que el paso 4 es terrible, que no sé qué. El paso 4 no es terrible, lo que es dispendioso. Y acuérdense, el miedo alimenta la pereza. Que uno dice, no, yo mejor no voy al Chiribiquete, me quedo aquí en mi casa y no hago nada. Si yo voy a vencer el miedo a escalar esa roca, me tocaba ir a un muro de escalada, ponerme el casco, los zapatillas, el arnés, subir y bajar ese muro. Estuve 2 horas en el muro, subí y bajé como 20 veces hasta que yo ya no sentí miedo de la pared. Pero el miedo te dice, quédate en tu zona de confort, no salgas de ahí. Entonces, la forma, yo ya me había aplicado y ya había como obtenido recursos necesarios para ir allá, pero ahora me tengo que lanzar al agua, tengo que meterme sin miedo a esa selva interior. Cuando yo estaba allá en medio de la selva en ese helicóptero viendo todo esto, yo pensaba en los pasos y decía, esto es como cuando uno decide lanzarse al agua, resolver sus problemas y entrar en esos pasos 4, 5 y 6 a expedicionar dentro de la selva de uno mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? Porque si yo no sé qué es lo que pasa dentro de mí, no puedo transformarlo. ¿Cómo voy a transformar algo que no conozco? ¿Sí? La única manera es ir para adentro. Es lo único que hay. Pasemos, por favor. Sí. Entonces, a mí me ha pasado una cosa, o he reflexionado haciendo el programa eh, en algo como muy de la modernidad, pues del mundo contemporáneo, y es que queremos soluciones rápidas y fáciles, ¿no? Y el programa, creo que hay mucha deserción en el programa porque el programa no es rápido ni es fácil. ¿Sí? Cuando uno le pregunta, ay, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo pasos? Y uno dice, no, pues 1 año y medio, 2 años, es como, ¡ah! Sí, como que nos han acostumbrado a que te tomas una pastilla y puedes dormir, tomas una pastilla y eres feliz. Eh, a que todo sea rápido y que no implique absolutamente ningún esfuerzo de tu parte. Entonces, el programa no te va a resolver mágicamente los temores, pero sí te va a dar las herramientas necesarias para empezar a disminuirlos y a entender, porque al final no se da cuenta que el miedo era solo uno, no pensaba que era así inmenso y era un miedo normal, bueno, a perder mi vida en la roca. Pero los temores, todo lo que inventaba mi mente, eran un montón de cosas. ¿Qué van a pensar de mí? Que yo no soy buena en el trabajo, que cómo así que sonidista de documental y no es capaz de ponerse un arnés y bajar una roca. O sea, todo tenía que ver con la aprobación de otros, ¿sí? Entonces, una experiencia que parecía, o un pánico que parecía meramente físico, ¿no? Resultó que sí tenía que ver con todo lo que he trabajado en el programa. Entonces, ¿cuáles de esas herramientas me ha ayudado el programa? Que debo aceptarme como soy. Pucha, a mí me da miedo las alturas. Uno, aceptar ante mí y ante otros que no puedo, que no, que soy impotente ante esto que me está sucediendo, que tengo miedo, que estoy teniendo síntomas de ansiedad, no puedo dormir bien, tengo taquicardia, tengo la respiración, no puedo parar de pensar en la roca del Chiribiquete. Yo le hablaba a cualquier amigo, no, es que me va a Chiribiquete, uy, Isa, qué chévere, no sé qué, yo, pero estoy muerta del susto, no, Isa, ¿sí? Pero hablar con otros, que es algo que he aprendido en el programa, que es algo que me ha enseñado la reunión básica de compartires, ayuda a que yo exprese lo que siento y también a recibir la experiencia de otros, como cuando el director me dijo, mira, yo estoy cero estado físico y yo voy a bajar la roca. Identificar mis emociones, ¿no? Saber si es miedo, temor o ansiedad.
lo que tengo, o una mezcla de las tres. A pedir ayuda a un experto, jefe de seguridad, ¿qué hago? Amigo, ¿qué hago? Ve a un muro de escalada, jefe de seguridad, ¿practicas yoga? Bueno, dale, porque eso es lo que realmente te va a servir. Acudir a mi poder superior. Yo pongo lo que yo está en mis manos, que es ir a un muro de escalada, entrenarme, obtener la información necesaria, hacerlo, tomar esos recursos y decirle, bueno, poder superior, yo ya hice lo que está en mis manos. Lo demás, ya acepto tu voluntad. Si tu voluntad es que muera en medio de la selva virgen, ahí estaré. Así bien dramáticos como somos los codependientes. Está bien, Dios, porque ya, a mí ya no me da miedo llamarlo Dios. Si tu voluntad es que yo muera en medio de la selva, lo haré. Pero yo ya hice lo necesario, ¿no? Tampoco es como que yo voy a botarle a Dios toda la responsabilidad, pero yo me quedo en mi casa llena de ansiedad, sin ir al muro, sin preguntar qué hacer, sin hacer mi meditación, paso 11, ¿sí? Sin conectarme. Y recordar que es natural sentir miedo y que no estoy sola, porque a veces a mí me pasaba que es como, tengo miedo, como si yo fuera el único ser humano en el planeta que tiene miedo. Todos lo hemos tenido por distintas razones, ¿sí? Todos lo hemos tenido. Pasemos la... Eh, esta es como una reunión previa antes de salir ya al Chiribiquete, y hablar de lo que nos está pasando, que es lo que hacemos en las reuniones, nos ayuda a bajar. La quise poner porque en esa foto todos tenemos, es antes de ir, una cara de seriedad. Para todos era desconocido. Ninguno de los que está ahí sentado había ido jamás al Chiribiquete, ni había estado 6 días en la selva sin comunicación, sin nada, ¿sí? Nosotros nos daban una botella, un galón de agua cada 2 días, que era para tomar y medio lavarnos la cara, o sea, sin bañarnos, sin nada, ¿sí? Y viendo, revisando las fotos para esta charla, me pareció muy buena esta foto en la que estamos todos en una cara de seriedad. Eso es justo la noche anterior a que saliéramos. Hacémoslo, por favor. Bueno, esto ya lo he hablado, pero recordamos porque esto me parece muy clave, ¿no? Y es, hagamos tal cosa, ay, no, es que me da miedo, bueno, entonces me quedo aquí. El miedo es súper traicionero porque nos impide movilizarnos, ¿no? Nos hace que nos quedemos ahí en la zona de confort, que nos victimicemos, ¿sí? Que le echemos la culpa al otro, que no tomemos acción por nuestra cuenta y que nos obsesionemos, ¿no? Que no, porque cuando uno no resuelve, no va a la acción, se queda en ese pensamiento de los temores y se obsesiona con los temas. Y ya sabemos que cuando nos obsesionamos, empieza una de las peores fases de nuestra enfermedad, ¿no? Y esa obsesión, ese no salir de la zona de confort, enferma el cuerpo y enferma el alma, ¿sí? Sigamos, por favor. Bueno. ¿Cómo trascender esto? Aplicándote, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tengo, por ejemplo, qué miedo presentar el examen. ¿Por qué tengo miedo de presentar el examen? Pues porque no he estudiado lo suficiente. Si yo he estudiado, sé que me voy a enfrentar al examen y que me pregunten lo que me tengan que preguntar. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿sí? Razona sobre tu miedo, o sea, no dejes que solo la mente esté, sino como, bueno, vamos a ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, yo tengo pánico, sí, tengo pánico a las alturas. Yo ahora que creo en vidas pasadas, creo que morí en el Everest, en los Himalayas, en una montaña, porque mi papá y yo teníamos sueños recurrentes de como de derrumbamientos de montañas, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí surge ese miedo porque
Cuando yo estaba en ese fin de semana de parálisis total, que renuncié al trabajo y todo, yo decía, pero a mí nunca me ha pasado nada en una altura. ¿Yo por qué estoy asustada? No hay una experiencia previa que me ponga en alerta. O sea, esto sale no sé de dónde. Identificar si es miedo, temor o ansiedad o una mezcla de todas. Hay una cosa y es que el miedo, uno podría hacer una analogía y es una falta de confianza, ¿sí? Una falta de confianza en mis propios recursos. O sea, hago ejercicio todos los días. Llevo 3 años de ser una yogini dedicada. ¿Por qué no confío en que yo lo puedo hacer? Es falta de confianza en los otros también, ¿no? Cuando yo hablé con el jefe de seguridad y él me dijo, mira, yo también tengo miedo, pero nosotros llevamos todo el equipo necesario y la experiencia para que a ti no te pase nada. Entonces, confío también en el otro, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones sentimentales, uno a veces dice, uy, no, es que yo mejor no me meto porque, y si me hacen sufrir, y si esta persona me hace una embarrada, entonces confía en que el otro lo va a hacer bien. No puedes obligarlo a que lo haga bien o mal, solo puedes tener un voto de confianza en tus propios recursos y también en los del otro. Y sobre todo, confiar en la voluntad de Dios o del poder superior para contigo, que la voluntad del poder superior para conmigo era solo como, hey, te voy a dar el regalo de tu vida, o sea, te vas a ir a la expedición más impresionante que tengas, no vas a morir en medio de la selva. Entonces, confiar en esa voluntad de Él. Y lo más importante es lanzarse al agua y enfrentar el temor. Sin eso, o sea, yo puedo tener todo lo demás, ay, sí, sí, pero si no doy el paso y me monto en ese helicóptero y me voy allá, ¿qué va a pasar? Les cuento, el día que finalmente tuve que, a ver, pasemos la cosa. Resulta que esta roca inmensa que yo me imaginaba que iba a tener que descender, no fue así, ¿sí? Esto sí queda muy arriba, acá hay un nido de un águila y todo. Uno ve aquí como la diferencia, allá abajo queda la selva. Pero allá llegábamos caminando, ¿sí? A la altura más grande en la que estuve en el parque, se llegaba caminando, no llegaba con cuerdas. Y ese descenso que íbamos a tener que hacer diariamente, porque también le digo al director, bueno, ¿y cuántas veces vamos a tener que descender? Y me dice, no, pues todos los días, porque el campamento nuestro queda arriba de la roca y el panel que vamos a estar grabando queda abajo. Yo dije, bueno, iba una vez y yo todos los días, yo dije, bueno, ya al tercer día estaré acostumbrada. Llegó el primer día, tenemos que descender la roca y yo voy en el caminito y vamos por turnos. Yo voy como de tercer turno. Una cosa que a mí me dio seguridad era que todos sabían que yo era la primera vez que lo iba a hacer y que tenía miedo, ¿sí? Que no estaba yo sola carcomiéndome con mis temores ahí, ¿sí? Ah, no he contado esto. Fui al muro de escalada y me di cuenta que me encantaba y que lo hacía súper bien. Y dije, hombre, este deporte no lo había descubierto, me parece buenísimo, ¿no? Para mí eso fue de gran felicidad. De hecho, llamé a mi madrina a contarle, imagínate, me salió esto y me fui al muro de escalada muerta del susto y 2 horas después descubrí una nueva pasión en mi vida. Quiero ir más al muro de escalada. Si yo me dejo paralizar por el miedo, no descubro esa maravilla. Entonces, listo, ya chiribiquete. Yo ya sabía, porque me había aplicado, había sido juiciosa, que el primer momento de descolgarse es heavy, pero que el segundo y tercer paso, uno va para adelante. Lo hice, fue fácil, dije, perfecto, yo voy a poder subir y bajar todos los días. Mientras grabábamos ese día, los chicos de seguridad se pusieron a explorar la zona porque para todos era la primera vez que estábamos ahí y descubrieron un caminito
para llegar caminando sin rappel todos los días del campamento al panel. Y yo decía, ¿qué tal si yo renuncio y no vengo al Chiribiquete y solo me tocó bajar una vez? No nos tuvimos que poner ese arnés nunca más en la vida. Y ahí sí dije, definitivamente esto era un regalo de mi poder superior porque he sido juiciosa con el programa. El trabajo soñado y además no tuve que estar enfrentándome a mi pánico a las alturas todos los días. Fue solo una vez para que me quedara claro, viste que sí podías. Y los otros días, ven, vamos en coche, vamos caminando de aquí para abajo. Pasemos la siguiente, por favor. Cuando yo entrego y medito, paso 11, ¿sí? Cuando estoy conectada con lo que cada uno de nosotros concibió como su poder superior, puedo superar mis temores y mis miedos, ¿no? Esto es una foto allá, yo estaba trabajando con las manos atadas y hay muchas abejas, o sea, allá arriba de esos tepuyes es el reino de los insectos. Las abejas les encanta el sudor, la sal del sudor, entonces llegan a arrebatarte. Esto ya es como cuarto, quinto día en el Chiribiquete. El que me tomó la foto estaba muy asombrado porque yo estaba con el micrófono así y a mí me caminaban las abejas por la cara y yo estaba tranquila. No está el contraplano de esto. Yo ahí cerré los ojos porque la abeja se me iba a meter al ojo. Pero frente a mí, así como ahora está este cuadrito de la Virgen María, había un panel pintado con un jaguar hermoso. Y yo, para no pensar en la abejita, entré en contemplación de ese jaguar, ¿sí? A ver los detalles del dibujito, etcétera. Y a mí me caminaban las abejas, yo ya había superado el miedo porque sabía que yo tenía los recursos necesarios y que Dios estaba conmigo. O sea, que yo había hecho lo mío y que el resto yo lo había entregado y confiaba. Pasemos, por favor. Cuando uno enfrenta el miedo, todos los sentidos están en el aquí y en el ahora. O sea, cuando yo estoy con esa abeja caminándome y viendo en contemplación el mural, yo no estoy en Bogotá, no estoy en mis otros problemas, estoy aquí y ahora en este trabajo. Y en el aquí y en el ahora es donde habita nuestro poder superior, ni en el pasado ni en el futuro, sino aquí. Cuando enfrento el miedo, estoy viva, estoy viviendo de verdad, no me estoy aplazando, ni estoy en una zona de confort, sino que estoy viviendo minuto a minuto las experiencias que se me presentan. Cuando logro estar en el aquí y en el ahora, yo me siento una gladiadora, o sea, puedo ir de frente con lo que sea. Ese caso era escalar una roca, pero en otro caso puede ser enfrentar un problema con un compañero del trabajo o con una amistad o decir una verdad incómoda, hablarla. Eso nos da miedo, da tanto miedo como descender una piedra, ¿sí? Pero es bueno aquí en el ahora. ¿Qué tengo que hacer? Uy, tengo que decir esto. Bueno, ¿cómo lo digo? Ensayo, me entreno, me aplico y le digo a Dios, hice lo que tenía que hacer, voy a hablar con esta persona, dame sabiduría y vamos para allá. Los milagros no ocurren en la zona de confort. Los milagros ocurren aquí, ahora, en lo nuevo y en lo desconocido, ¿sí? Pues fue un milagro que encontraran estos muchachos un camino, ¿sí? Y que ya yo no tuviera que descender y bajar, pero yo ya estaba ahí. Bueno, estamos aquí y vamos a enfrentar lo que sea, ¿sí? Abejas, descendía en piedra, no hay agua para bañarse, lo que sea, aquí y ahora. No me voy a poner a pensar, ay, tan rica la ducha de mi casa con agüita caliente. Estoy aquí y ahora, y ahí sucede el milagro. Siempre uno dice, bueno, ay, ¿y si hago esto? ¿Y si me rechaza? ¿Y si fallo? ¿Y si no lo hago bien? No pasa nada. Lo intentaste. Y es mejor intentarlo que quedarse en la zona de confort sin saber qué podría haber pasado.
Y nunca es tarde para hacer lo que quieres hacer, ¿sí? También otro miedo que tenemos es, ay, yo siempre hubiera querido tocar el piano, pero no, es que ya estoy muy viejo. ¿Viejo para qué? Nunca es tarde para intentarlo. Vence el temor, vence todas esas preguntas absurdas que te dan miedo e inténtalo. Pues de pronto no vas a hacer un concertino ni nada de eso, pero vas a tocar el piano. Sigamos a la otra. Bueno, esta ya es, a mí pues la mente me puso unos panoramas loquísimos, pero esta era la realidad, esta era la carpita donde dormía. Todos los días teníamos unos amaneceres impresionantes, puros regalos de recuperación, pasémoslo. Y esta es la cara de aquella gente seria sentada en la mesa antes de irse al chiribiquete, con su mente rondándole todos los miedos. La cara de felicidad cuando uno lo ha superado, ¿sí? O sea, eso no tiene precio. Esa sensación de, pucha, lo logré, no tiene precio. Miren, todos completamente felices. A él no le importa porque es Carlos Castaño quien descubrió Chiribiquete, ha subido y bajado esas tepuyes 20.000 veces, pero para todos nosotros era nuevo y la alegría de, este es el último día, ese día llegaba el helicóptero a extraernos de allá. De el deber cumplido, de haberlo logrado, de haber podido vivir todas esas cosas, pues no tenía precio. Y este les quería compartir, es uno de los paneles más lindos, eh, uno de los jaguares en los que yo me concentraba para no sentir las abejas rondándome, ¿no? ¿Qué tal si no hubiera ido? Y aquí estoy yo, detrás del panel. ¿Qué tal si nunca hubiera ido porque no iba a ser capaz de descender la roca? Esa es mi experiencia. Espero que les sirva en su recuperación. Para mí es fundamental en mi recuperación poder compartir esto porque me recuerda que cuando tenga otro temor en la vida, que yo ya lo logré, que sí lo puedo hacer y que no estoy sola, ¿no? Que tengo unos compañeros de grupo o unos compañeros de trabajo y tengo a un Dios que yo misma concebí, un camino espiritual para poder enfrentar los retos de la vida. Sí, ¿Cómo hacer las cosas con miedo para que no te limite la ansiedad? O, cuando mejor, no forzarte a hacer algo hasta que te salga más natural, ok, sin bueno, temer, sin tener que hablarnos mal. sí, eso es clave, ¿no? Yo en un momento de esa experiencia, uno como un defecto de carácter que yo he descubierto y que todos los días me trabajo, que fue pues como que con el que crecí, fue como decirme, ay, pero mucha tonta, mucha idiota, porque no es capaz. Y entonces, Giovanni, es muy, para mí ha sido muy importante hablarme bonito, ¿no? Como cuando me estoy diciendo, ay, mucho idiota, y un momento. Es clave esa diferenciación entre miedo, temor y ansiedad, creo que nos ayuda un poco como a esto que me están preguntando. Primero, diferenciar, ¿no? Tener claro que la ansiedad solo es un síntoma físico de lo que mi cabeza está rondando. O sea, racionalizar esas emociones, pienso que es clave. Y yo hablaba de aplicarse, o sea, si tienes miedo, claro, va a surgir natural, pero recuerden, los milagros no suceden en la zona de confort. O sea, si yo me quedo sentada sin hacer nada, no de repente, naturalmente, plop, me volví una escaladora de los Himalayas, ¿sí? Entonces tengo que, lo que vaya a suceder, hablar con alguien de confianza, apadrinarse, hablar con mi padrino, leer si los miedos que tengo necesitan que yo estudie algo que teórico, leerlo, ¿sí? Por ejemplo, tengo miedo al examen de inglés, pues estudio inglés, ¿sí? Si yo me quedo sentada solo pensando ansiosa en que no, estoy pánico, pánico, pánico y no estudio, pues me va a ir mal en el examen de inglés, eso sí, ténganlo seguro. Aplicarse, estudiar, o sea, analizar qué
está en mis manos y hacerlo y entregarle a Dios a su voluntad. Esa cosa de la que habla la persona que pregunta, la naturalidad para mí, en mi experiencia, llega cuando estoy preparada, ¿sí? Cuando le he entregado a Dios o a mi poder superior o a la chancleta en la que crea ese temor y le he dicho, hey, yo ya hice lo mío, todo lo demás se sale de mis manos. Ahí es cuando llega esa naturalidad. Pero hay que movilizarse y salir de la zona de confort, porque el miedo y la pereza son íntimos amigos. Entonces, si yo me quedo ahí sentada, nunca va a llegar esa naturalidad y me voy a quedar maltratándome. Una forma de uno tratarse bonito es ir y hacerlo, hacer lo que esté en mis manos, ¿sí? No estar diciéndome yo, por ejemplo, si yo nunca hubiera ido al muro de escalada a darme cuenta que sí lo podía hacer, pues me quedaba en mi casa diciéndome mucha idiota, eso me pasa por no haber escalado antes y me perdí este trabajo, ¿sí? Entonces uno se trata mal cuando no es capaz de salir de la zona de confort, digamos que como un ciclo de autovictimización, ¿no? Si yo hago lo que tengo que hacer y es bueno, en el día de hoy, en el aquí y en el ahora, voy a hacer lo que puedo, empiezo a tratarme bien y esa fuerza superior la que hemos concebido y hemos aprendido a confiar en este programa va a hacer lo que está en sus manos, que se sale de mis manos humanas hacer. Debo hacer lo que está en mis manos humanas hacer, dependiendo de la situación que te dé pánico. Si es ir y hablar con una amistad y decirle, no me gustó la forma en que me trataste, bueno, entreno, me ensayo en un espejo, hablo con un amigo, voy a hablar con esta persona, te voy a decir las cosas que le voy a decir, cómo me veo. No, así mejor acá, bueno, ya me entrené, ahora le digo, Dios, ayúdame y dame el valor, ¿no? Como dice la oración de la serenidad, ¿no? El valor para cambiar lo que yo sí puedo cambiar. Listo, aquí hay una pregunta, Isa. Gracias, Isa. Gracias, voy a hacer una pregunta aquí desde la presencialidad, Aleja. ¿Qué hacer cuando esos miedos paralizantes vienen de heridas de la infancia y algunos están en el inconsciente? La respuesta sigue siendo la misma. ¿Qué hacer cuando los miedos paralizantes vienen de heridas de la infancia? Hacer los pasos, hacer cuarto paso, revisarme, esta herida surgió cuando mi papá, cuando mi hermano, cuando el profesor, cuando no sé qué me hizo esto. Eso hace que no estemos ignorantes ante eso que nos está paralizando. Cuarto, quinto y sexto paso. Analizo, racionalizo mis temores. Entonces ahí sé que, pucha, no es mi caso, pero por ejemplo, no, es que resulta que yo en el cuarto paso supe que el miedo a las alturas me dio porque a mí jugando mi hermano mayor me ponía en el vacío, ¿sí? Y a mí me quedó esa sensación de pánico ante esa situación. Pero si yo no hago cuarto paso y llego a esa conclusión, ¿cómo voy a saber que eso fue generado por una herida de la infancia? Entonces, la ignorancia alimenta el miedo. ¿Cómo hago para superar un miedo que viene de una herida de la infancia? Pues detectar qué herida de la infancia fue, cuándo surgió, cómo me sentí en ese momento, cómo me siento ahora frente a esa herida de la infancia. Ahora le cuento a mi padrino, a mi madrina, mira, en el cuarto paso analicé esta herida de mi infancia. Ahora en el sexto paso analizo qué defectos de carácter me generó esa herida. Todo eso me va a ayudar a trascender el miedo. Mientras yo no doy ese paso de aplicarme juicioso a hacer el trabajo que está en mis manos, de reconocer de dónde viene el temor, no puedo hacer nada, porque ¿cómo puedo transformar algo si lo desconozco? Entonces, para eso están paso 4, 5 y 6. Y poner en acción paso 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, pero esos pasos 4, 5 y 6 para mí son los pasos del conocimiento, en el que yo sé qué es lo que me pasa, por qué tengo este temor. Como por ejemplo en el caso mío en las alturas, pues hasta ahora no hay nada, pues yo
creo que el miedo viene de vidas pasadas, porque yo en esta vida no he tenido ningún miedo a las alturas, pero es un pánico que tengo así, tenaz. Entonces, qué sé yo puedo trascender aún más ese miedo, por ejemplo, ya lo analicé aquí. ¿Qué puedo hacer? No, pues voy a ir a unas constelaciones familiares a ver si a una biodescodificación para descodificar esa experiencia que yo creo que sucedió en vidas pasadas, en este caso mío de lo de las alturas. Pero para eso están los pasos 4, 5 y 6. Identifico, esto que me está sucediendo es por una herida de la infancia. A mí me da pánico comprometerme porque es que yo sufrí herida de abandono y me da pánico que me abandonen otra vez. Pero llegar a esa conclusión se llega siendo juicioso y haciendo los pasos y sobre todo ese paso, que es un paso, estos pasos que son pasos en los que la gran mayoría de personas desertan, ¿no? ¿Por qué? Porque son pasos que lo obligan a uno a dejar la pereza a un lado. 4, 5 y 6 son pasos que te obligan a dejar la pereza a un lado, a escribir, a estar meses ahí, uno dentro de uno. Bueno, esta situación, esta relación, la analizo, la desgloso. Antes de eso es imposible de transformarla. Isa, no trataste el tema, o no lo sentiste quizás, el tema de la vergüenza. Sí, ¿No la sentiste o fue más fuerte el miedo? Porque a mí no, generalmente se combinan. tienes toda la razón, se me olvidó mencionarla, pero en ese desglose, claro, el miedo, como hablaba yo inicialmente, es natural y humano, entonces el miedo natural y humano que yo sentía en esa situación era morir. Sí, era un tema de sobrevivencia, ¿no? Pues y que si me descuelgo y me desbarato, bueno, sobrevivencia básica. Pero los temores que había alrededor de ese miedo, o sea, lo que inventaba mi mente, estaba la vergüenza. ¿Qué dirán de mí si yo quedo paralizada y no soy capaz de bajar esa piedra? Entonces, sí, estaba ahí. ¿Y cómo lo pude superar? Yendo al muro de escalada, hablando con los directos, jefe de seguridad, el director, el productor, miren, tengo miedo de bajar esa roca. Entonces, yo ahí superaba, no me quedaba con el temor, sino que les decía a los otros, les compartía lo que estaba sintiendo. Y ya sabemos por las reuniones de compartir es que cuando uno habla de lo que está sintiendo, inmediatamente como que pierde poder ese temor. Entonces, cuando yo le conté al director, empezó a disminuir mi vergüenza, porque mi principal vergüenza era con mi jefe directo que quería trabajar conmigo, yo no iba a poder porque tenía eso que me estaba bloqueando. Entonces, decirle al otro, aceptar que soy impotente ante esta emoción, paso 1, empieza como que el miedo se empieza a enflaquecer, como que empieza a debilitarse. Pero claro que uno de los temores era vergüenza, ¿y qué dirán de mí? ¿Y qué van a pensar de que yo no lo pueda hacer? Y por eso mi primera reacción fue renunciar al trabajo y mandar a otra persona para no quedar en vergüenza, ¿sí? Después de eso, hablé con el director, le dije, estoy asustada. Y él me dijo, tranquila, hombre, yo nunca lo he hecho tampoco y estoy gordito y nunca he hecho nada de esto. Cuando él me dijo eso, yo estoy gordito y tengo pésimo estado físico, entonces a mí mi vergüenza se me diluyó. Yo dije, no, pues vamos a hacerlo, ¿sí? Porque es ver, eso es que para mí es lo más valioso, una de las cosas súper valiosas de los grupos de 12 pasos es esa reunión de compartires en las cuales uno está con esa vergüenza de admitir que está loco, que está obsesionado, que le revisó el celular al novio, que sí, que hizo una escena de celos absurda. Y entonces uno oye a otro que dice, pucha, es que yo le reviso el celular a mi pareja. Entonces uno ahí mismo dice, uy, no soy solo yo. Y eso empieza a transformar dentro de mí. Entonces, para mí fue clave en ese tema de la vergüenza hablar con otros y decirles cómo me estaba sintiendo. Y para eso se necesita valor, ¿no? Y ya sabemos de dónde viene el valor. Gracias, Isa. Otra pregunta, ¿cómo salir de la racionalización de los temores de la mente para ir a la intimidad con el poder superior y vivir con base en su poder? ¿Qué preguntas tan trascendentales estamos haciendo?
casi filosóficas. Bueno, yo pienso que si hay un primer paso que, como el paso 4, que es que hay que racionalizar esos miedos, o sea, dejar de tenerlos en la mente ahí dando vueltas y alimentándose y ponerlos como en la realidad y decir, bueno, yo tengo miedo a las alturas, yo tengo miedo al que dirán, yo tengo miedo a que me rechacen. Entonces, sí hay un primer momento en que creo que es necesario racionalizarlos, porque si no racionalizo eso, no puedo llegar a esa intimidad con el poder superior, porque yo necesito hablarle claro a mi poder superior y decirle, tengo miedo por esto, por favor ayúdame, ¿sí? Porque acuérdense que el poder superior lo concebimos cada uno, es casi un poco al contrario como nos había dicho la religión, ¿no? Que Dios nos concibió a su imagen y semejanza. En el programa yo siento que nosotros concebimos un poder superior a la imagen y semejanza de cada quien. Entonces, yo necesito tener claro para que mi poder superior, ese que yo concebí, entienda qué es lo que él puede hacer y me deje claro qué es lo que yo debo hacer. Después de racionalizar las cosas, yo creo que siempre debe haber un momento de paso 11, oración y meditación, de, de callar la mente y conectarme con, con esa energía que me va a dar el valor para tomar acción. Pero si yo no racionalizo, no sé qué tipo de acción debo tomar, ¿sí? Entonces, creo que ahora, ese momento de intimidad con el poder superior, para mí es antes, durante y después, ¿no? Antes es como, y estoy paralizado, ay, tengo pánico, oración, meditación, tengo pánico. El poder superior de vuelta, según nos dice el programa, y según lo pedimos, me va a conceder el valor para que yo pueda racionalizar eso. Una vez racionalizado, vuelvo a hablar con mi poder superior. Bueno, ya sé, esto es lo que me pasa. Ta, 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 ta. Ahora, permíteme conocer tu voluntad y yo voy a tomar acción de lo que hago. Entonces, no le tengamos miedo a la racionalización, pero no nos quedemos ahí, ¿sí? O sea, es importante tener en palabras, en el lenguaje de en el que estamos, poder discernir qué es lo que pasa, reconocer claramente la emoción y el sentimiento que estamos viviendo. Y de ahí que cada reunión de compartir la empezamos diciendo, hola, soy Isabel, codependiente en recuperación, y en el día de hoy me siento asustada, me siento ansiosa, siento rabia por una situación que viví, o me siento alegre, estoy tranquila, estoy en gratitud. Ese es un ejercicio de racionalización, de poner en este lenguaje racional unas emociones que están adentro. Entonces, es importante reconocerlas y en ese sentido racionalizarlas para poder empezar a trabajar de la mano con mi poder superior en superar lo que tengamos que superar, ¿no? Fernando R. hace una pregunta. Me pregunto si podría hablarnos de las conductas de evasión para no sentir el temor y también para distraernos de los temores en nuestra mente y de la ansiedad que se genera como consecuencia. Bueno, las conductas de evasión, yo hablaba en la charla de que los temores generan como dos reacciones muy extremas. Una es la pasividad, que es no hacer nada, que es evadirse, y la otra es la agresividad, reaccionar fuerte, ¿no? Cuando yo he aprendido en el programa, viéndome a mí misma, que cuando he reaccionado en esa defensa loca, lo que me pasa es que tengo miedo y no lo quiero aceptar, y entonces me muestro los dientes como para aplacar al otro, ¿no? Entonces, hay para mí hay un punto medio entre esas dos
extremos de la pasividad y la reactividad que es la asertividad, y la asertividad no es solo con otros, creo que también tenemos que ser asertivos con nosotros mismos, y es estar en un punto medio en el cual soy capaz de poner límites, puede ser un límite interno que me esté poniendo, un límite para otro, sin pasar por encima del otro y respetarlo al otro o a mí mismo. Entonces, cuando nos sentimos en evasión, o sea, Nos estamos queda una pasivos, preguntita. yo creo que es clave recordar que los milagros no suceden en la zona de confort, que los milagros suceden en la acción, en lo nuevo, cuando voy hacia lo desconocido. En la zona de confort, todo parece que va bien, pero realmente no hay evolución, no hay transformación, ¿sí? Todo pasa plano, sin dolerme, sin chocarme, pero no hay una evolución para mejor, ¿sí? Entonces, eh, creo que es eso, en el momento que me siento en evasión, siempre, como decía Adri también en su charla anterior, el paso 11 no es que yo hasta que haga los otros 10 pasos voy a empezar a orar y a meditar. Paso 11 casi que es el primer paso, que es el paso cero, y es conectarme con mi poder superior, con una energía más poderosa que yo, y pedirle el valor para tomar acción y salir de la pasividad. Eh, una conducta de evasión de esa pasividad puede ser también adormecer el pánico o la ansiedad que me da con sustancias. Esa sustancia puede ser desde una chocolatina hasta una droga, ¿sí? O hasta ir a manipular a alguien, porque entonces me distraigo en esa manipulación y me evado de mis problemas, o ir a criticar a otro, y entonces como cuando yo les decía, ¿no? Y yo en un momento empecé a culpar a los otros de que como hasta solo 2 semanas antes de irnos me decían que yo iba a tener que descender en la cuerda. Pues es que esa gente confiaba en mí, creía que no tenía que hacerme esa salvedad, ¿sí? Pero en un momento mío yo traté de evadir mi miedo culpando a otro. Entonces, cuando el programa nos ayuda a ser conscientes a través del análisis en cuarto, quinto y sexto paso de que estoy cayendo en ese patrón. Y la forma de evadirlo es tomando acción. Bueno, ¿qué tengo que hacer para que esta ansiedad ante el examen se me pase? Estudiar. ¿Qué tengo que hacer para que esta ansiedad ante esa conversación incómoda que tengo que tener se me pase? Tener la conversación incómoda. Entonces, el remedio para la ansiedad es la acción, porque la ansiedad además son emociones reprimidas, o sea, siento vergüenza, siento miedo, no le digo a nadie, las dejo ahí pudriéndose dentro de mí, y no, no tomar acción por las cosas que debo hacer. Entonces, eso me genera ansiedad. Cuando tomo acción, la ansiedad pasa, ¿sí? Cuando yo llegué al muro de escalada y empecé a entrenarme, toda la ansiedad de esos días ¡bum!, disminuyó. Entonces, la solución es ponerse en acción, o sea, dejar de estudiar los pasos y vivirlos en la vida cotidiana.